Estamos aquí, poco a poco están llegando más a las salas, se están uniendo el día de hoy. Un saludo, estimado Juan Carlos, Amador, Gerardo, que están por aquí. Bienvenidos sean. Vamos a dar inicio a nuestra sala el día de hoy. Ya teniendo esta semana, el día de hoy, podemos decir que es el día que los mercados más han empezado a moverse. Haciendo una introducción rápidamente de nuestro calendario económico, que el día de hoy el fundamento de la venta minorista subyacente mensualmente del mes de diciembre se pronosticaba un 0.1% positivo y salió en menos 1.0%. El precio de exportación también salió peor del estimado. El índice de precio de importación salió un poquito por debajo, pero básicamente en este caso los fundamentos importantes son las beta minoristas mensualmente, que en diciembre salió a un menos 0.8%, con un pronóstico de menos 0.1%. Es decir, se elevó un menos 0.8%. Esto ha debilitado al instrumento dólar y a su vez todos sus contrapartes se han empezado a ir al alza. Eh, eh, Vamos a ver una vista aquí, a ver de qué nos dice, cómo vemos el índice del dólar también. Imaginemos que, dado este pronóstico, el índice del dólar tiene que estar bajando. Perfecto, vamos a ponerlo en gráfica de velas, en tiempos de una hora. Y bueno, aquí estamos viendo que tenemos una zona de soporte aquí arriba, donde está esta línea roja, y vemos el rompimiento con una vela potente en el instrumento. Perdón, en el índice del dólar. Si esto básicamente pronostica que vienen caídas, el gráfico de 5 horas, aquí está haciendo una pequeña caída, esta zona de resistencia a mantener por debajo de estos niveles. Ahora mismo está en una pequeña zona de soporte, pero esto que va a venir a buscar el 91.50. Está ahora mismo en el 91.90. Hicimos bajar esta zona de soporte dado de los datos que han salido recientemente. Entonces, dando inicio, vamos a ir analizando unos cuantos instrumentos rápidamente. Aquí en pantalla tengo un instrumento libra dólar. Como si estamos viendo, la salida de los fundamentos se ha disparado con una vela potente comparada con las demás durante todos estos días. En el gráfico de 4 horas, estamos viendo que aquí hizo un hombre colgando de manera invertida y luego una vela potente al alza. Claro, esta pequeña tendencia alcista que está llevando esto es un patrón de continuación, un patrón de que el precio iba al alza y estaría buscando esta zona de resistencia. El gráfico diario mantuvo sujeto hace unos días atrás. Así que hoy día, dado los fundamentos que salieron mal para el dólar, decimos que llega a los niveles del 1.5320 aproximadamente. Estamos en gráficos de 4 horas, en gráfico de 1 hora vemos lo potente, esta vela alcista. Yo me gustaría esperar un patrón de el gráfico de 15 minutos, una pequeña corrección y posiblemente un patrón de continuación que nos indique que el precio seguirá al alza. Otra manera es que podemos iniciar una compra aquí, poniendo un stop loss, bueno, el beneficio, yo digo beneficio, la zona de soporte es demasiado pequeño, no tenemos ni siquiera un 1 a 1, pero posiblemente el,
dado este fundamento, es posible que llegue y rompa esa resistencia. Eh, Opto por algún patrón en 15 minutos. Cambio de tendencia, es decir, perdón, de continuación, para buscar, aunque sea con un stop, digamos, un poquito más cerca, que no sea grande, tomamos aproximadamente 60 pips en esta escala. Bienvenido, estimado Eric. Entonces, vamos a dar vista también. Aquí tengo la página de MyFXU. Vamos a dar una vista al sentimiento del mercado y veamos cómo se está. Como podemos ver, haciendo una actualización en tiempo de 5 minutos, vemos que la masa está apostando por las ventas. El sentimiento del mercado, el instrumento libra dólar, la masa está por los compradores se mantienen por el momento en el mismo nivel, pero están apostando por las ventas. En este caso, sabemos que tenemos que hacer lo opuesto a la masa. Entonces, si la masa está apostando porque baje en el instrumento libradora, sabemos entonces que lo llevarían al alza. Vamos a verlo en tiempos de 15 minutos, viendo que están cayendo las compras y están subiendo las ventas. Si miramos el gráfico de una hora, por igual estamos ya, se están formando, bueno, aquí veníamos haciendo un poco de, estamos teniendo aquí un poco el alza y están cayendo las compras y empezando a subir las ventas. Así que tenemos de nuestro lado el sentimiento del mercado, tal vez para si vemos un patrón en 15 minutos en el instrumento Bolívar dólar podríamos apostar por las compras hasta la zona del 1.5320 aproximadamente. Vamos a ver si este patrón se nos da. Yendo al instrumento euro dólar, vemos también que tenemos un fuerte rebote desde la zona de soporte. Entonces, básicamente esta vela de 4 horas se dejó en un poquitito por encima de esta línea de tendencia que tenemos aquí. En gráficos de una hora tenemos el cierre. También me gustaría esperar un posible patrón en ese minuto aquí, a ver la alcista, que nos dé un patrón de continuación, tal vez para una posible compra hasta el nivel del 1.1870, hasta esa zona de resistencia. Vamos a darle una ojeadita al fundamento del instrumento, al sentimiento del mercado, del instrumento euro dólar. Como podemos ver, la actualización vamos a hacer. Como podemos ver, la masa está apostando por vender. Ya estamos en 5 minutos, estamos teniendo cresta más alta. La masa se está sumando a las ventas y están empezando a descender un poquito las compras. Como estamos viendo aquí, estamos teniendo pico más alto, euro dólar, con más o menos ya tenemos una 4.000 compras comparada con perdón, un nivel de 4.000 ventas subiendo aquí, como podemos ver. Por algún patrón en 15 minutos también en ese instrumento, podríamos apostar un poquito por las compras, ya que la masa está apostando a vender. Rápidamente, es lo más interesante, lo que más ha dado el fundamento que salió en el americano, la venta minorista que cayó bastante durante el mes de diciembre. Aquí estamos viendo el instrumento australiano dólar, como podemos ver, ha dado una fuerte caída, ya está empezando a dar correcciones. Básicamente esto es un patrón aquí de continuación al alza, porque estamos en una pequeña zona de baja y todavía estamos por debajo de la tendencia. Así que por el momento
no apuesto por comprar dólar australiano, dado que está un poco en esta zona de resistencia. Si no está tan atractivo, no está tan limpio para que dé una subida hacia estos niveles o incluso hacia el nivel más alto que alcanzó el día de ayer en el 0.8253. Mirando al neozelandés, bueno, en marcos de 4 horas estamos viendo que viene haciendo ya valle más alto. Aquí subió una subida potente, encontramos resistencia en estos niveles y ya podemos ver que está dando un valle aquí un poco más alto que este valle anterior. Posiblemente que el precio quiera subir, pero por lo menos desde mi lado no me interesa. Este instrumento se encuentra demasiado lateral en toda esta zona, que tiene mucha zona de ruido, es decir, hay muchos picos, muchos valles. La verdad que no me atrae mucho las compras en este instrumento. Aquí en marcos de una hora podemos ver la vela, dado el fundamento que salió en el dólar americano que lo está debilitando. Aquí viendo un poco el dólar franco suizo, vamos a gráficos más altos, más grandes. Bueno, podemos ver más o menos por aquí, esto ha sido soporte más o menos en esta zona. Aquí fue resistencia, resistencia, aquí rompió la zona de resistencia. Entonces el precio aproximadamente podría estar intentando buscar esta zona de soporte aquí arriba, después soporte aquí, después soporte aquí también. Entonces, en gráfico mensual, gráfico semanal, estamos viendo que viene con una tendencia bastante potente al alza, pero no hay ningún patrón interesante de reversa por aquí. En gráfico diario, estamos viendo que está encontrando resistencia en estos niveles aproximadamente. En marco de 4 horas, bueno, tenemos un patrón, la tipo de velo envolvente aquí, pero todavía estamos en una zona de soporte y no estamos haciendo, formando por lo menos altos y más bajos, que todavía aquí no me interesan las ventas en ese momento. Aunque tenemos una vela potente, el precio podría caer hasta aquí abajo, pero nivel de soporte, pero como todavía está muy rangado aquí, no tenemos altos y más bajos, no podemos pensar en que el precio pueda corregir. Dando el momento, un segundo. ¿Aló? Sí, no, 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 yo no sabía de eso. Bueno, continuamos, disculpen. Entonces, analizando el instrumento dólar canadiense, estamos viendo que encontró resistencia en estos niveles. Veamos gráficos mensuales, a ver qué zona fue esta aproximadamente. Bueno, estamos viendo que más o menos gráficos mensuales, por aquí más o menos actuó una vez como soporte, algo de resistencia aquí, algo de resistencia aquí, algo de soporte también durante unos meses por aquí. Más o menos es una zona un poco importante. En gráficos semanales, bueno, el precio está retrocediendo. En el diario tenemos un pequeño mal colgando aquí. Estamos teniendo un retroceso bastante amplio ya aquí. En marcos de 4 estamos viendo que se están formando velas bajistas. Está rompiendo esta pequeña zona de soporte aquí. En una hora estamos teniendo rompimiento más o menos de la zona de soporte. Tal vez si más adelante tenemos una formación por debajo de esta zona de soporte y tenemos una cresta bajista,
tal vez podríamos pensar en vender un poco el instrumento dólar americano con el dólar canadiense. Pero por el momento no está muy interesante, pero sí se está poniendo algo interesante. Podremos estarlo vigilando y ver si más adelante podemos empezar a tener algunos altos más bajos o máximos menores y ver si hay algo interesante para vender. Pero nosotros estamos fuera. Aquí, evaluando el instrumento dólar yen, estamos viendo que viene dando esta caída potente. Ya esto es algo que lo esperábamos. El domingo hice un pequeño análisis, como siempre hacemos los domingos antes de la apertura de los mercados. Llegamos al gráfico semanal y yo había dicho sobre este bajo más este alto más bajo que hizo aquí, más este patrón esta de mañana que se formó aquí. Yo hablé que posiblemente ese instrumento se vendría a la baja durante esta semana y como vemos aquí, en efecto, ya ha caído unos 187 pips, alcanzó un mínimo de 240 pips. En ese instrumento hice una entrada de esta semana aquí con los de pequeños, dado que también en diario tuvimos esta señal aquí de este patrón de vela envolvente para buscar esta zona de soporte, establecer primero romper este soporte aquí y luego buscar esta zona. Ya vemos que se está retrocediendo un poco en la zona establecida. Yo la operación que tenía aquí la saqué de anoche, pero como podemos ver, hubieron unas cuantas oportunidades de venta en ese patrón de reversa aquí. La venta pasó aquí con el stop loss arriba. Ya vemos la caída aquí. Otra segunda oportunidad de venta fue cuando el día de ayer el precio cerró aquí. Este patrón, este pequeño hombre colgando vestido falló, hizo esta vela, más o menos un patrón de continuación no muy confiable, pero luego en 4 horas sí tuvimos aquí una entrada. Tuvimos este hombre colgando, el precio como ya le había dicho, cuando se forma esta vela significa que debería ir al alza, pero confirmación. ¿Cómo se dio la vela de confirmación al alza? Que se dio una vela bajista, entonces automáticamente cambia un patrón de continuación, lo que el precio siga cayendo. Entonces aquí podríamos ejecutar una entrada, ya que está por debajo también de este soporte aquí, lo rompimiento, podríamos entrar aquí en venta con el stop loss aquí arriba, unos 40 pips, y hubiéramos tenido un beneficio de unos 120 pips aproximadamente si seguíamos el precio. Yo normalmente me salí y fue aquí en esta zona con mi operación que venía en venta. Le saqué algo de PIB, no la totalidad de la caída, pero algo difícil tuve. Creo que habíamos unos cuantos que estábamos vendiendo eh, dólar yen desde con más alto. El instrumento libra yen, en este también, en los gráficos semanales, habíamos hablado, tenía una bajada, habíamos hablado de ventas también. Yo semanas atrás hablé un ejemplo de esto, de esa subida potente y toda esta subida consecutiva que llevaba el precio al alza. Siempre hago mención que cuando un instrumento tiene aproximadamente unas 6 o 7 velas alza consecutivas sin una formación de otra vela roja en este caso, es un indicio de que pronto va a venir una caída. Y cuando el precio se mueve tan verticalmente que los mercados nunca se mueven así, siempre hablo que luego viene el retorno también así mismo tan potente como fue el movimiento hacia el alza. Y aquí ya estamos viendo la caída que el precio viene dando en este segmento durante esta tercera semana hemos estado sacando. De hecho, el día domingo yo hablé de una entrada aquí dado este patrón de reversa que se formó aquí, en estos niveles, que hablé de entrar en esta zona, aquí en el 79, 1.7955, con el stop loss aquí arriba, en el 80,
1.80-84. Yo entré en este nivel en el 1.7957 exactamente y cerré mi venta el día de hoy cuando el precio dio la caída. Yo estaba buscando la media de 200 en este instrumento, pero al mirar también dólar yen y el instrumento euro yen, estaba viendo que estaban tocando soporte, como los yen acostumbran a moverse todos en la misma dirección. En aquí la libra yen no tenía una zona de soporte tan, sino más o menos como por aquí. Entonces me guié viendo el instrumento dólar yen y euro yen y me di cuenta y el australiano yen que estaban todos en zona de soporte. Entonces yo imaginé que el precio también aquí en la libra yen iba a tener un poco de rebote. Así que cerré mi operación a venta con un beneficio de unos 250 pips desde esta caída en el nivel del 1.7700 y al igual como los otros instrumentos estaban en zona de soporte y este era una zona aquí ya de nivel redondo, yo efectué una compra temprano en la mañana, como a mis 5 de la mañana, y obtuve un beneficio de 90 pips cuando el precio dio esta corrección. Pero habíamos un usuario en la comunidad que habíamos agarrado la venta desde aquí cuando di la señal, el domingo cuando abrió el mercado, y creo que todos tuvieron buenos beneficios. Mirando el instrumento libra canadiense, bueno, aquí se me pasó algo, yo lo estaba observando esta mañana, quería compartirlo con ustedes, sobre que cuando hablamos de la compra en ese instrumento con este patrón, aquí sacamos el beneficio hasta la media móvil de 200, y luego mencioné que el precio podría seguir subiendo hasta estos niveles de resistencia que fueron tres anteriores. Como ven aquí, el precio está subiendo. Estaba buscando algún patrón aquí en este enrangamiento que se formó en 4 horas. Nosotros lo tuvimos más o menos por aquí. Ahí yo dormía, no pude verlo, pero eso se elevó un poco, aproximadamente ya unos 84 pips. Está retrocediendo nuevamente. Ver aquí estamos viendo un patrón de vela envolvente que se está formando, pero todavía el precio sigue siendo altos más altos, es decir, que todavía no nos interesan las ventas. Yo, desde mi lado, estoy esperando a que el precio llegue a esta zona de resistencia para pensar en vender en estos picos, en estas alcistas, por acá en los niveles del 1.8270 aproximadamente, buscar venta en esta zona, ya que es una zona de resistencia importante. En gráficos diarios estamos viendo que con la vela del día de hoy se está formando un sándwich aquí. Si esta vela cerrara el día de hoy así, sí estoy seguro que el precio o un poco más alto, el precio terminaría de buscar ya la zona de resistencia. Pero por el momento no me interesa ninguna entrada en este instrumento. Evaluando el dólar neozelandés, que el día lunes vimos entrar aquí con, con este patrón que se formó también aquí en esta zona de soporte, como vemos aquí, soporte semanal. Normalmente yo me salí ya por completo en esta operación, la dividí en tres fases de cierre. El primer cierre lo hice ayer cuando tocó aquí, lo mencioné en este nivel. La segunda parte la cerré anoche cuando llegó aquí al nivel de los 9.700. Y ahorita terminé de cerrar lo que vi que se está encargando mucho en esta zona. Cerré aquí, total, el total de todas mis operaciones. Pero no dije que le saqué buenos pips. En la comunidad había unos cuantos que estaban en compra también con este patrón que vimos aquí. Y les recomendé a todos, mejor ya recoger sus beneficios, ya que el precio no ha seguido subiendo, que mantiene una zona de resistencia aquí. Y que luego podríamos buscar, si sigue al alza, una entrada tal vez hasta para dirigirnos a la media de 200 en 4 horas. Alimento
juego neozelandés también entramos en este patrón. No se desarrolló como el neozelandés, la libra neozelandés, perdón. Por eso, y la recomendación que si van a hacer una entrada, no la hagan en los dos instrumentos con lotes grandes, sino que dividan el lote entre las operaciones, porque como son dos divisas diferentes, no siempre las dos se desarrollan con el mismo amplio de cantidad de pips. Como podemos ver, se desarrolló más y el euro neozelandés subió un poco, pero luego ha tenido este retroceso. Yo anoche hice un cierre parcial de mi operación aquí cuando vi este patrón de continuación aquí que se formó, pero no le había mucha posibilidad ya que el precio había tenido un poco de resistencia aquí. Así que yo cerré una parte, todavía sigo con otra parte abierta, ya que yo entré en esta zona. Aquí todavía básicamente son los mismos niveles de entrada, pero ya me saqué una parte a los beneficios. Entonces, como habíamos visto, bueno, estos dos instrumentos estaban viendo si buscaban un patrón de entrada. Estamos viendo que están repitiendo la libra dólar y el euro dólar, pero todavía podemos seguir pendiente a ver si tenemos un patrón de continuación al alza aquí en 15 minutos. Eso es lo que estoy tratando de buscar. Dado lo potente de la liga, es lo que yo estimo, que en 15 minutos corrija un poco y luego nos dé un patrón de continuación al alza. O posiblemente que haga un pullback a esta zona que la tenía sujeta al precio, más o menos en la zona del 1.5190, un pullback y luego entonces si el precio intente subir hacia esta zona de resistencia, que tal vez sea factible hacer una vez el precio se mantuvo sujeto en esta zona aquí. Entonces, si alguien tiene una pregunta o quiere que analicemos un instrumento, lo puede decir, si no continuamos con el avance del webinario. Perdón, no había escuchado el volumen un poco bajo, disculpen, ok, ya le subí un poquito. Disculpen. Ok, ¿alguna pregunta que alguien tenga? Si no, entonces aprovechar el momento que no estamos a la espera de ver la señal. Ya hice un pequeño análisis de los principales instrumentos comerciales esta semana, de lo que hablamos el domingo, que podían tener entrada, y bueno, en muchos de ellos ya hemos sacado bastantes en estos 3 días, porque se ha movido bastante bien. Bueno, hay unos gráficos ahí, este instrumento, así que, a ver, era este, que no, que sé que hay algunos, y hasta yo tengo una operación aquí. A ver si lo veo el oro. Un momento. Ok. Es el instrumento Libra australiano. Hay algunos que lo seguimos bastante, este instrumento. A mí me gustan mucho los pares cruzados. Sí, una de las cosas que más me gustan de ellos es que su movimiento abarca muchos pips siempre. Este instrumento, tanto dólar libra australiano como libra neozelandés, siempre sus desplazamientos son grandes. Por eso a mí me gustan, porque dan es decir, la cantidad de pips que se mueven es bastante. Es decir, en un periodo de una hora, es decir, moverse 80, 100 pips para estos instrumentos no es nada, ya que en otros países es un poco más dificultoso moverse una cantidad de pips así si no es dado por un fundamento. Bueno, este instrumento lo hemos estado siguiendo, su caída desde estos niveles. Hemos visto su caída, le hemos sacado bastante pips. Como vemos, el instrumento se encuentra en una zona de soporte.
aquí, que básicamente la había roto. Yo hice una entrada aquí en el nivel del 1.87, más o menos, cuando se acercó a esta zona de soporte. La hice esta mañana. Si lo hice, como el precio venía cayendo, se sujetó a esta línea de tendencia. Esto es una línea, una zona de soporte. El precio rompió. Entonces yo lo que estimé que esto podría ser un pullback a esta zona de resistencia, en este caso, que antes era soporte, para el precio entonces volver a caer hasta mínimo hasta la línea de tendencia. Entonces yo hice una entrada en venta aquí, en esta zona, en el nivel del 1 punto, cuando dio esta subida, más o menos por aquí, en el 1.8730 fue que yo entré, aquí arriba. Ya lleva una caída de aproximadamente 70 pips. Entonces, aquí estamos viendo una señal, una posible señal de venta. Eso básicamente el precio cayó con una vela potente, como muchas veces les digo, el precio corrige un poco y luego hace la especie de media luna para, entonces, si se da la vuelta, para comprar. Esta entrada sería en este momento a favor de esta leve tendencia que tenemos en marcallos. Así que para los interesados, aquí estamos viendo un gráfico de 4 horas, continúa siendo alto más bajo. Esta sería otra cresta, un poco más salida que esa que estuvieron aquí, que se mantuvieron a niveles muy bajos. Esta es un poco más afuera, donde aquí podemos proyectar una pequeña línea de tendencia. Entonces, miren, se está formando, hizo este patrón aquí, no fue totalmente envolvente en 4 horas. Aquí tenemos una pequeña zona de soporte. Vamos a ver si la alineamos un poquito más. La zona de resistencia, aquí, bajarla un poquito más tal vez a este pico, así coinciden con estos picos de aquí. Entonces, digamos en 4 horas, aquí vemos si exactamente se ajustó a este soporte que tuvo aquí en 4 horas. Entonces, y es la zona de resistencia que ha tenido aquí el precio, viene haciendo aquí formando una especie de sándwich o patrón de continuación a la baja, y vemos que en una hora está haciendo la formación de la, como yo le digo, la luna o la vuelta en U. Aquí tenemos un hombre colgando, un patrón hombre colgando, y estamos en formación de la posibilidad de confirmación. Si esta vela si es aquí, ya que venimos en tendencia bajista, a lo que le interese, podríamos en cierre de la vela, movemos, como le he dicho, imaginemos que la vela tal vez cierre por aquí abajo, justamente en la zona de soporte. Deberíamos entrar aquí, estos lo ponemos en los picos aquí anteriores y buscamos el beneficio a la caída. Si la entrada, por ejemplo, sería aquí, tenemos estos lots de 66 pips. Está bien para este instrumento, es bastante cómodo, ya que este instrumento se desplaza muchos pips siempre. Y podríamos buscar una venta, como le había dicho, como primer objetivo al 261 a esta zona de soporte aquí, o al 461 básicamente hasta la línea de tendencia que ha sujetado al precio. Esta sería la señal más interesante que estoy viendo hasta el momento, y como estamos viendo se está desarrollando la vela de confirmación de este patrón y se está patrón de reversa, como les digo. Lo mismo que vemos aquí en una hora, que pudimos ver que yo pude hablar el día domingo, que se formó aquí en gráficos de la libra. Lo mismo, mírenlo aquí, el patrón de reversa. Después de un movimiento fuerte de caída, el precio coge un poquito y empieza a formar patrón de reversa. Esta vela que está aquí sería la vela que se está formando aquí en una hora para dar la confirmación de que el precio seguirá cayendo. Miremos el instrumento euro australiano rápidamente también y veamos qué nos dice. Veamos si tenemos algo aquí. Estamos bien. Entonces, vamos a ver gráficas mayores rápidamente. El precio tenemos que viene formando crestas bajistas en gráficos semanales. Como estamos viendo, la tendencia sigue siendo bajista.
aunque la tendencia obvio principal es alcista. Pero la microtendencia que está llevando en gráfico semanal ahora mismo viene siendo bajista. Entonces de esa por el momento es que tenemos que guiarnos, por lo menos hasta que el precio rompa la línea de tendencia que tenemos aquí. Podemos tal vez, yo siempre la ajusto a los altos, más altos, no tal vez ajustarla, depende de si lo de cada quien, pero básicamente viene funcionando casi igual. A mí me gusta ajustarle a estos niveles, a los picos, por lo menos las líneas tendenciales. Entonces, como vemos cayendo, miren aquí, como le digo, siempre seguir al precio cuando da los patrones, siempre cuando va formando velas que envuelven a todas las velas anteriores son puntos de entrada. Aquí tuvimos uno, con el solos aquí, caída aquí. Aquí tuvimos una vela que dejó una larga cola de techo, pero este patrón no se validó con la bajista. Aquí vimos un martillo que debería ir al alza, pero esta vela la anuló y el precio siguió cayendo. Aquí estamos por el momento enrangado. Ayer yo había dado que aquí podía venir una posible venta en ese switch que se formó aquí. El precio tuvo un impulso fuerte el día de ayer, pero está volviendo a retroceder. Lo más probable es que tal vez esta vela cierre aquí abajo nuevamente a la par con esta, pero ya lo que tenemos que hacer es que si el precio no supera esta zona de soporte, podemos hacer así rápidamente. Hagamos el gráfico de 4 horas, por ejemplo, para verlo un poquito más detallado, hasta que el precio por lo menos no salga en rangamiento, ya sea hacia abajo o hacia el alza. No estaría interesante para entrar en operación. Esperemos que salga de esta zona aquí un poco lateral, como pasó aquí en el pasado, también en esta zona fue muy lateral. Entonces, ya si se va a la baja, sí podríamos buscar estos niveles de soporte aquí abajo, que están básicamente a una distancia de unos 157 pips. Cualquier patrón que podamos ver por debajo de esta zona de soporte, ya sea en gráfico de 4 o 1 hora, podríamos pensar en ventas. Pero por el momento mantengamos en esta zona de arrancamiento. Entonces aquí podemos trazar una línea de tendencia aquí. Básicamente vemos que esta línea está sujetando en esta pequeña tendencia alcista en gráfico diario. Está sujetando al precio aquí, así que un movimiento básicamente por debajo de esta zona de soporte horizontal y esta zona de soporte tendencial, rompimiento por debajo de eso, si buscaríamos venta hasta esta zona de soporte aquí. ¿Alguna pregunta con lo hecho hasta ahora? Me confirman si alguien alguna pregunta o quiere alguna aclaración sobre algo. Estamos a tiempo todavía. Si no, trataré de darle un poquito algunas enseñanzas con respecto a las clases. Bueno, excelente entonces. Continuemos. Entonces, vamos a darle algunas enseñanzas. Seguimos enseñando un poco más de los patrones de velas japonesas, que como vemos en nuestra comunidad, yo lo utilizo mucho, combinándolo con soportes y resistencia para buscar las ventas. Antes que nada, déjenme buscar un último instrumento que estaba hablando hace un ratito, que estaba tocando zona de resistencia que podríamos pensar en venta, que era el instrumento Libra suizo. Un momentico, déjenme actualizar la gráfica. A mí me gusta un gráfico limpio, que no tenga muchas cosas que me obstaculicen el análisis. Bueno, aquí tenemos el instrumento Libra franco suizo. Ya nosotros hacía días atrás, como una semana o 2 semanas, habíamos ejecutado venta cuando ese instrumento tocó esta zona de resistencia aquí. Yo le dije, compartió la comunidad que estaba en esta zona, que en el pasado había sido muy importante, como vemos aquí, y
anuncié las ventas de nuestros niveles, que fue aquí, sí, recuerdo, fue esta vela que dejó esta larga cola de techo. Entonces, dije de vender en esta zona y sacamos buenos pips, dio una caída de 266. Recuerdo que mi venta yo solamente la llevé a cabo a esta vela bajita que forma aquí, le saqué como 170 esa caída. Pero muchos en la comunidad le sacamos provecho a esta caída y luego recuerdo que entramos también en el patrón, ya que retrocedió esta zona de resistencia, este patrón envolvente con una vela potente que envolvió las velas anteriores. So, claramente significaba una caída y pudimos también entrar en esta zona, una segunda operación, por lo menos desde mi lado yo lo hice, y saqué luego bastante pics en esta caída. El precio ha empezado a proceder, tocó la zona de resistencia y volverá a tocarla. Esta vela que forma aquí en 4 horas ya nos indica que el precio en realidad vaya a caer. Así que recomendaría que si el precio sube, si me recomendación, si el precio sube un poquito más, para que así ajusten el lector y lo tenga bastante corto. Si el precio se acerca a los niveles del 1.5520, 1.5515, más o menos por aquí, aquí donde ven estas 4 velas de una hora, podrían empezar en venta, una venta en esta zona de resistencia que vemos que es bastante importante, venta en esta zona, ya que se ha ajustado el precio durante varias semanas. Y en gráficos mensuales podemos ver que es importante también, ya que fue resistencia aquí, pues soporte aquí varias veces, soporte. Sí, es una zona muy importante y como sabemos en las zonas importantes el precio tiende a retroceder muchos pips. Así que aquí podríamos ajustar una venta en los niveles, ya está en el 1.5503. Ahí mismo básicamente yo tengo una orden de venta, me doy cuenta, estoy esperando por los retrocesos, entonces el stop loss podrían ejecutarlo y ponerlo por esta zona, es decir, por encima del nivel del 1.53, podrían ponerlo tal vez luego de aquí a unos 30 pips, 1.5560 más o menos, el stop loss por si rompe la resistencia y el precio se va al alza. Así no tienen gran pérdida, que solamente sería una pérdida de algunos 30 pips, pero si el precio se va a la baja, como esperaríamos, tendríamos unos beneficios bastante altos, por lo menos una caída, yo pensaría si cae, vendría a caer hasta estos picos, perdón, hacia estas colas de techo que se dieron aquí, aproximadamente a unos casi 500 pips. Sería una buena oportunidad y ojalá y se nos pueda desarrollar. Vamos a ver muy pronto el instrumento euro dólar y libra dólar, que estamos viendo si encontramos un patrón en 15 minutos para buscar una posible entrada de compra. Como vemos aquí en 15 minutos se formó un patrón estrella de la mañana aquí con este orden colgando y esta vela en 15 minutos y ha caído aproximadamente unos 16 pips. En el euro también formó algo parecido, aquí también el patrón y no la caída. Recuerden que siempre la vela que señala que posiblemente caiga, pero siempre se pega la vela de confirmación, que en este caso sería la vela roja. Si tenemos la vela de confirmación, una zona importante, podemos vender. Como vemos aquí, necesitamos en esta zona que ha sido un poco de resistencia en 15 minutos. Pero estamos esperando a ver si se forma un patrón de continuación. Vamos a dar una ojeadita rápidamente a ver cómo se está juntando el sentimiento. Este es el instrumento euro dólar. Veamos rápidamente. Bueno, estamos viendo que están cayendo las compras, están cayendo un poquito las ventas también. Así que si viéramos el patrón, es bueno darle una ojeadita al sentimiento, a ver si entonces si las ventas, las compras empezaron a caer y empezaron a subir las ventas, en este caso. Si vemos eso y vemos el patrón de 15 minutos, aquí en cualquiera de los dos cimientos, entonces podríamos apostar por comprar
hasta la resistencia en el nivel del 1.520 para la libra y el nivel del 1.1870 para el euro. Posiblemente sea un pullback. Vamos a ver cómo se desarrolla. Como esto es una vela potente, siempre le he dicho que la vela tan potente así siempre actúa como en este caso, como es una vela alcista, ya va a actuar como en este caso soporte. Y vemos que más o menos a la mitad del soporte, la vela queda aquí con una zona de soporte que fue aquí, aquí fue resistencia. Posiblemente desde esta zona en adelante se empiecen tal vez a dar los retrocesos si lo da en 15 minutos. ¿Cómo sería el patrón de conversión aquí para ir al alza? Bueno, si tenemos por lo menos una vela aquí potente en 15 minutos que suba más o menos estos niveles y abarque todas estas velas, o algunas dos velas, por lo menos que con dos de ellas se lleve toda esta caída. Eso sería un patrón de continuación alcista en estos casos. Entonces, iré cerrando un poquito ya. Recuerden vigilar el sentimiento. Si la marca apuesta por las ventas, se caen las compras y suben las ventas y vemos el patrón, podríamos apostar por las compras en estos instrumentos. Esa es mi recomendación. Entonces, estamos viendo que el índice del, veamos en una hora, todavía se mantiene el patrón bajista. Bueno, aquí estamos viendo que está retrocediendo un poco, posiblemente haciendo curva hacia esta zona. Vamos a ver si hace tal vez también en 15 minutos. Los que están en computadora vigilen el índice del. Vamos a ver. Y si vemos también el patrón de reversa en el índice del dólar, todavía es una teoría más que apoya que el euro y la libra puedan subir hasta esta zona de resistencia. Estamos empezando a ver retrocesos aquí, así que estar pendiente. Miren, en 15 minutos el índice del dólar está dando retroceso. Si vemos vela roja envolvente que abarque esta zona, es un apoyo más realmente podamos subir hacia esos niveles. Mirando entonces de nuevo el australiano, libro australiano que teníamos planteada esta posible operación aquí. Se está formando el patrón, ya la vela cierra en 6 minutos. Vamos a ver cómo cierra. La vela obligatoriamente no tiene que cerrar aquí debajo. Si cierra aquí, les recomiendo que esperen una segunda vela bajista que cierre por debajo de esta zona donde tenemos marcado el nivel de soporte, por lo menos en una hora. Si esta cierra ahí, no cierra por debajo, todavía no entra en compra. Esperen una segunda, perdón, para entrar en venta, esperen una segunda vela que caiga, todavía está un poquito más abajo de estos picos bajistas, para entonces entrar en su orden de venta. Si lo hace, entonces podrían entrar y recuerden el stop loss, lo colocan aquí. Por eso en el webinario de ayer les di esta herramienta de cómo configurar con los despliegues Fibonacci, cómo pueden configurar esto para que sepan dónde está el stop loss, dónde está el nivel de entrada de su operación, lo ponen así y ya saben cuáles son sus objetivos que se pueden trazar en esa operación. Eso es una herramienta bastante práctica para buscar objetivos. Por ejemplo, aquí, como veíamos, el instrumento iba en tendencia alcista, empezó a formarse alcista. Cuando se elevó aquí, con este patrón que se formó aquí, le dan señales de entrada en compra. Aquí todavía la resistencia lo retuvo. Ya cuando se formó que era una siguiente señal más pegado a la resistencia, aquí básicamente casi el rompimiento se veía. Entonces, los despliegues se hacen así, recuerden. Si yo ponía una entrada en este nivel, simplemente yo desplegaba Fibonacci aquí, si el stop loss lo ponía en este pico aquí abajo, automáticamente se te queda aquí, tu nivel de entrada está aquí y tus beneficios vienen aquí. Aquí te llevas el 1 es a 1 y alcanzó un máximo prácticamente del 2 es a 1. Entonces, ¿alguna pregunta? Bueno, no vamos a tener tiempo hoy para dar
un poquito una explicación más sobre lunes de primera y enseñarle algunos más, pero tenemos 3 minutos para cualquier pregunta que quieran hacer. O si quieren hacerle una evaluación a algún instrumento rápidamente, que ustedes tengan operaciones dentro, podríamos evaluarlo rápidamente y ver cómo se... Ok, awake. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Está claro todo hasta el momento? GBP en esta semana me gustaría que analice. Ok, un segundito, María, con mucho gusto. Vamos al euro Libra. Yo normalmente no comercio este instrumento porque su desplazamiento es muy corto. Por eso me gusta más el instrumento Libra Franco Suizo, que básicamente sería el opuesto del instrumento Euro Libra, y su recorrido es mayor. Es decir, tenemos mayor cantidad de pips cuando el precio se mueve y de una forma más rápida. Por eso mejor prefiero comercial de franco suizo que el instrumento euro libra. Ok, me dijiste entonces que en semana me gustaría ver ese análisis de patrón. Bueno, en gráficos semanales, como vemos, vamos al mensual de un potico. Bueno, como vemos aquí, como le dije, es la inversa de la libra franco suizo. También aquí entonces este se encuentra en zona de soporte importante, como vemos aquí, fue soporte aquí en el pasado, fue soporte aquí también. El precio viene en una tendencia bajista, como vemos. Aquí en el mensual veo que nos formó un patrón bajista con esta vela envolvente, pero se está sujetando en esta zona de... Entonces, básicamente si el precio rompiera esta zona, podríamos buscar venta y la verdad es que le veo bastante amplio de caída. A ver un poquito más atrás. Le veo una caída básicamente como primero hasta el soporte por aquí y como mucho más abajo aquí. Si rompe esta zona, si rompe este nivel del 77.60 aproximadamente, en gráfico semanal veo una tendencia como está bastante madura. Yo podría decir que este instrumento se encuentra bastante sobrecomprado. Vemos que está bastante de lejos de la de 200 en gráficos semanales. En gráficos diarios también la media de 200 nos sigue indicando caída, pero estamos en zona de soporte. Como este instrumento es lo opuesto al instrumento Libra Franco Suizo, María, desde mi lado, mi recomendación sería una orden de compra en esta zona de soporte importante, poniendo un stop loss de aproximadamente unos 30 pips, unos 40 pips, por si el precio entonces decide romper esta zona. Y es decir, para cuidar tu operación. Si entras por aquí en esta zona de soporte, los a 30, 40 pips, ya que pips en este instrumento es mucho, ya que no se desplaza, es decir, su rango promedio de recogido no es tan amplio, podría ponerlo 30, 40 pips, y si efectúa el rebote en esta zona de soporte, podrías buscar beneficios bastante amplios, ya que es una zona muy importante. Entonces, como te dije, el patrón mensual hizo algo envolvente. En semanal, aquí formó un martillo, un hombre colgando, que se anuló porque no acción al alza, sino que hizo una vela bajista. Por eso retornó de nuevo a la zona de soporte anterior. Si no era una confirmación todavía de que el precio iba a seguir subiendo, con esta vela lo que señaló que volvería de nuevo a esta zona. Entonces, mi mejor recomendación es esta, una compra en esta zona de soporte, cuidándote con estos lots de 1.30, 40. Y si
entonces decide el precio quizá, si hago un despliegue Fibonacci, podría venir a buscar posiblemente un beneficio, bueno, vamos a hacer un beneficio bastante, si tú haces 40 pips, tienes que buscar por lo menos un beneficio de 80 pips o hasta un poquito más, unos 70 si tal vez no sube tanto, pero creo que estaría, dado que es una zona importante, el rebote tiene que ser bastante amplio, ya que es una zona bastante importante como vemos en gráficos mensuales. El precio tuvo diversas ocasiones en romper esta zona y no lo hizo. Esa es mi mejor recomendación en esto. Entonces, hemos llegado al final, una hora exactamente. Estimados, muchísimas gracias a todos los que nos han estado acompañando el día de hoy. Geraldo, Amador, Yamil, Eric y una nueva compañera, María Venegas, que estuvo con nosotros el día de hoy, Juan Carlos. Pero vamos a seguirlos viendo en los siguientes webinarios, en nuestra sala de trading en vivo, que trataremos de hacer lo posible de tenerla de lunes a viernes, de 8 de la mañana en menos 6 GMT a 9 de la mañana. Espero les sirva mucho todo este aporte y que tengan todos un feliz resto del día y un buen trading durante el resto del día. Nos vemos mañana si Dios se lo permite. Muchísimas gracias a todos.